Así que bueno, les doy la bienvenida a todos a esta experiencia, no diría única, pero que hace poquito tiempo que llevamos adelante, ¿no? Ya que el mundo virtual desde el punto de vista teosófico de esta manera era realmente desconocido, ¿no? Pienso que si bien las circunstancias que impulsaron la virtualización de la actividad no son muy felices, ¿no? Ya que esto es una suerte de desgracia que recorre el mundo y nos llena de angustia, de incertidumbre. Pero bueno, uno como teósofo creo que tiene que aceptar a veces las cosas que están más allá de nuestro control, que aparentemente son la mayoría, ¿verdad? Y en definitiva, como vamos a ir viendo a lo largo de todo este ciclo que trata justamente sobre eso, ¿no? Sobre el karma, que esta cuestión de que si están o no bajo nuestro control, y que pareciera que no, por lo menos en forma directa, tal vez no sea tan así, y tal vez alguna contribución estamos haciendo en forma continua para construir nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Aunque no nos demos cuenta a veces de la verdadera magnitud de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Ahora me viene a la memoria ese viejo proverbio chino, ¿no? Que dice que el batir de las alas de una mariposa en un lugar del mundo puede generar un huracán del otro lado, ¿no? Porque a pequeñas causas muchas veces grandes efectos. Tal vez lo que nos está pasando como humanidad, con las particularidades de cada uno de los lugares, ¿no? Ciudades, países, etcétera, no sean casuales y sean un poco las consecuencias de cómo nos hemos estado comportando hasta ahora. Pero bueno, eso es el tema de estas 8, ¿no? sesiones que vamos a tener en estos días del feriado del 9 de julio, de nuestra independencia. Así que veremos diferentes puntos de vista, se abordará la temática de maneras diferentes, aprovechando esta oportunidad que nos da la tecnología. Quería comentarles, aprovecho siempre a veces las aperturas o cierres de estos eventos, para comentarles algunas cuestiones del ámbito nacional o internacional. Ustedes saben que este es nuestro año centenario, es decir, que nosotros como sección cumplimos en Argentina 100 años, ¿no? En enero de 1920 se firmaba en ADIAR la Carta Constitutiva de la sección argentina, que hasta ese momento era una agencia presidencial que unificaba varios países de América Latina, de Sudamérica concretamente, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina eran una misma sección, pero ya había suficiente cantidad de miembros y de ramas en cada uno de estos países como para constituir secciones separadas. Entonces se disuelve la agencia presidencial y se constituyen entre el 19 y el 20 todas las agencias de todas las secciones de América del Sur. Y este año teníamos preparadas varias jornadas para conmemorar un poco este evento, empezando en Semana Santa en Buenos Aires, luego la Escuela de Invierno, había pensado en jornadas en Rosario, en las jornadas andinas, estábamos pensando hacer algo en Carlos Paz también, y mientras estábamos terminando la planificación, irrumpen las cuarentenas, los confinamientos, etcétera, por lo cual todo esto se da por tierra. Y así como el mundo en general y el mundo teosófico rápidamente se volcó a la virtualidad para no perder el contacto y la posibilidad de hacer actividades tanto para miembros como para el público, tanto en Oriente como en Europa y en América, rápidamente aprendimos a manejar herramientas como esta que estamos usando hoy, como el Zoom y otras equivalentes, para hacer actividades, como decía recién, para el público y también para mantener la cohesión de los miembros. En Argentina son muy pocos los grupos o ramas que no están participando de reuniones de Zoom. En algunas sedes cada rama hace su reunión, en otras sedes se ha preferido reunir todas las ramas en una única reunión virtual, y han aparecido otros espacios que hasta ahora no había, por ejemplo la rama virtual,
que se generó, en realidad llamamos rama, aunque no es una verdadera rama, ¿no? Es un grupo de miembros de diferentes ramas y algún miembro libre que participan todos los viernes a las 9 de la mañana. Y la idea del consejo es que esa rama, digamos, virtual, persista luego, porque sabemos que hay muchas personas que más allá del coronavirus no pueden asistir a sus propias reuniones de ramo, de las ramas que están en las sedes o son miembros libres, y entonces dejar un espacio para esas personas que no pueden desplazarse, que no queden excluidas de las actividades grupales, ¿no? Todos podemos estudiar solos, pero también nos gusta reunirnos e intercambiar ideas. Así que bueno, más allá de esta situación, muchas de estas actividades, como este es un ejemplo, van a quedar en pie y van a mantenerse. Lo mismo hemos visto que muchas de las actividades que un poco copian lo presencial, como charlas que estamos transmitiendo, por ejemplo, por Facebook o por Zoom, talleres y demás, llegan a un número muy grande de personas, mucho más que el que lo hacían cuando se daban presencialmente. Es decir, para poner un ejemplo, en la sede de Buenos Aires, una charla regularmente concurrida es de entre 35 y 50 personas, que es la asistencia que habitualmente tenemos. Sin embargo, cuando lo hemos hecho a través del Facebook, por ejemplo, se ha triplicado o cuadruplicado ese número, ¿no?, de personas que han visto o han seguido esa charla por internet. Por lo tanto, creo que tenemos que repensar un poquito nuestras estrategias de difusión y sin obviamente dejar de hacer las actividades presenciales, que me parece que en ellas circula otro tipo de energía y que no deberíamos dejar de hacerlas, pero complementarlas siempre con las actividades que se hacen así a distancia por internet, porque es una manera de llegar a un público mucho más numeroso. Después la creatividad de cada sede, de cada rama, dirá cómo hacerlo, ¿no? Y todos iremos aprendiendo de las experiencias que se van llevando adelante, pero creo que es algo que si lo aprendemos a hacer bien, puede ser muy provechoso. Quiero agradecer especialmente esta iniciativa de hacer esta escuela de invierno, que la iniciativa partió de un grupito de miembros, que son miembros del consejo, que propusieron hacerla, llevarla adelante, para no dejar pasar esta fecha de invierno donde siempre se hace en San Rafael este evento, ¿no? Y entonces quiero destacar especialmente a Liliana Valle, la secretaria del Consejo, a Evangelina Villalobos, a Leandro Cesano, a Vilma González, a Anabela David y a José Carlos Poprowski, que son las 6 personas que integraron el comité que se ocupó de la organización de esta escuela, la difusión, la preparación de la sala de Zoom, pensar el programa, discutir el programa, aprender a trabajar en grupo y ya que se llegue a un programa de consenso entre miembros que, si ustedes recuerdan, todos viven en lugares muy diferentes del país, ¿no? De San Lorenzo, de Rosario, de San Rafael, de Buenos Aires. Así que eso es otra de las ventajas de la virtualidad, que nos permite trabajar con mucha fluidez entre miembros que estamos muy alejados geográficamente. Y a este grupito de agradecimientos hay que sumar a los diferentes grupos que en diferentes ciudades han desarrollado un trabajo, son 4 grupos, y que lo van a presentar en cada una de las 4 mañanas a partir de hoy, y que van a coordinar las actividades correspondientes de las tardes. Hoy vamos a empezar, si no tengo acá mal anotado, con el grupo coordinado por Marcela Riaudo, y que se va a autopresentar sus detalles en unos instantes. Para terminar, quería comentarles que esta pasión por la virtualidad no es argentina, como les decía, puramente, sino que en el resto del mundo también se están desarrollando actividades por estos medios, ¿no? Tanto en la India como en los países del este, como en Europa, se están desarrollando también escuelas, eventos, talleres, etcétera, también virtuales, con una modalidad similar, en el sentido de que se hacen las actividades por Zoom mayoritariamente, y se transmiten en vivo
ya sea por Facebook o también por YouTube. Y en este último sitio, el canal de YouTube, las actividades quedan grabadas para que después puedan ser vistas por las personas que no pudieron hacerlo en el momento. Y sobre este tema en particular, quería ya adelantarles que a nivel internacional se decidió que la convención que se desarrolla en ADIAR todos los años, que ustedes ya saben, se va a hacer este año también enteramente virtual, porque la India está pasando por una crisis similar a la del resto del mundo, pero multiplicada por los 1.300 millones de habitantes y el caos que reina en general en este país, que es peor que el nuestro, no lo podamos creer, pero es así. Y entonces seguramente no va a ser posible llevar adelante una actividad presencial, entonces va a ser enteramente virtual. Y para aprovechar la virtualidad, que no solamente copie lo que habitualmente hacemos, lo que se ha decidido es que cada uno de los días que dura la convención, las actividades en vivo se van a desarrollar en un horario que corresponda a un área geográfica del planeta. Es decir, que normalmente nosotros estábamos acostumbrados a pensar que todo lo que se hacía en ADIAR se hacía en los horarios de la India. Para que se den una idea, a las 8 de la mañana, que es cuando empezaban las charlas allá, eran acá a las 4:30 de la tarde, y cuando allá se hacía algo, por ejemplo, a las 4 de la tarde, acá eran las 12:30 de la noche, y a las 6 de la tarde eran allá de madrugada, con lo cual es muy cómodo para las personas que vivimos en Argentina seguir los horarios de allá. Entonces, para mitigar un poco eso, cada día se va a hacer en un horario que es cómodo, por decir así, para cada parte del planeta. Entonces, los horarios del primer día van a ser los de la India, los del segundo día de Europa, los del tercer día de América. Y no solo eso, sino que las actividades correspondientes a cada uno de esos días van a estar organizadas por un grupito correspondiente a ese área geográfica. Es decir que, en lo que nos atañe a nosotros, hay un grupito de secretarios generales de Estados Unidos, Argentina, Brasil, si no me equivoco también de México, que son las 4 secciones americanas, van a ocuparse de la organización de una jornada, siguiendo obviamente los lineamientos internacionales que se decidan desde ADIAR. Así que bueno, no solo vamos a poder tener un día que nos va a resultar cómodo de seguir, sino que vamos a poder, en horarios más incómodos, seguir toda la convención, y además que de alguna manera vamos a ser coorganizadores o vamos a poder proponer algún tipo de actividad o de orador o demás para ese día, que es el día que organiza América. Bueno, sin más prolegómenos, porque ya llevo hablando más de lo que me habían pedido, 15 minutos, no quiero robar tiempo de atención al tema de hoy. Así que antes de terminar, sí, sé que teníamos inscritas 100 personas, hay solamente 73 presentes, o sea que hay 27 que no se han presentado. Ustedes saben que el cupo que teníamos era de 100 por la capacidad de esta sala de Zoom. Así que si hay personas presentes en el Facebook que no pudieron ser inscritas porque ya estaba cubierto el cupo, vamos a invitarlas a que se sumen a este Zoom. Vamos a darles un par de minutos. Si quieren pasar de ver por Face a participar por el Zoom, les recuerdo que van a ingresar con el micrófono siempre silenciado para no perturbar las exposiciones, y después se van a ir abriendo los micrófonos para las preguntas y respuestas. Así que bueno, los invito a los que están en Facebook, si quieren, ir a unirse a la sala de Zoom, ya que hay bastante lugar. No sé cuántos hay en Face, pero bueno, tenemos 25 lugares. Bueno, 25 pueden pasar. Si alguno no puede, es porque ya es el número 26 y no entra. Bueno, dejo entonces la palabra al primer grupo, que es el que tiene encargado el tema hoy. Hola, buen día a todas y a todos. Este es el primer grupo, yo soy la coordinadora Marcela Riaudo, que está compuesto
por Fanny Manicero, por Alicia Estrada y Facundo Hernández. Es realmente un gusto, como bien decía Esteban, estar compartiendo este espacio que es nuevo para todos. Es una experiencia maravillosa estar así conectados y bueno, que podamos tener un hermoso encuentro. Lo primero que vamos a hacer, vamos a compartir una meditación, la meditación de la vida de Sri Ram. Así que si vamos a ponernos alineados para poder recibir esto y que Facu haga el comienzo con el cuenco. Meditemos primero sobre la vida en sus innumerables formas y en su expresión siempre cambiante. Meditemos después sobre la conciencia, que es una con la vida, y sobre su naturaleza, tal como nosotros podemos comprenderla en nosotros mismos y en los demás. Meditemos después sobre la simpatía, menos mentalmente que por el sentimiento, como si se amalgamara su propia conciencia con la de otro, ya sea un ser humano, un animal o una planta. Meditemos por último sobre el amor que surge de tal amalgama. Imaginad la vida como un gran océano en el que cada gota es una vida individual. Vida en las plantas, en los animales, en las aves, en los seres humanos de todas las razas, hombres, mujeres y niños de todas las edades. Meditad sobre la vida como siendo consciente y activa, como evolucionando en cada forma. La vida como energía divina, emanando de las formas de todas clases, omnipresente, durmiendo en el mineral, soñando en la planta, parcialmente despierta en los animales, totalmente despierta y autoconsciente en el hombre. Pensemos en la conciencia bajo la forma del conocimiento de todo lo que está ante nosotros o a nuestro alrededor, como sensación y pensamiento. Pensemos en la conciencia en las plantas, en la conciencia haciendo experiencias oscuras,
tomando contacto y empezando justamente a moverse. Pensemos después en la conciencia en los animales, que es más ardiente, que tiene sensaciones más diversas, que se pone en contacto con lo que les rodea y empieza justamente a pensar. Pensemos después en la conciencia de nuestros congéneres, que hacen la experiencia de la sensación, que se apegan a ella, que piensan, esperan y temen. Aspiran a toda clase de cosas y hacen jugar su imaginación. Pensemos en aquellos a quienes conocemos. Identifiquémonos interiormente con ellos y tratemos de ver como ellos ven, de sentir como ellos sienten. Después extendamos nuestros pensamientos a aquellos que no conocemos personalmente. Tratemos de sentir una simpatía universal, una buena voluntad sin límites, aspirando a que cada vida encuentre la felicidad que busca, la felicidad que nosotros mismos buscamos. Tratemos de mirar a todos los hombres y mujeres como hermanos y hermanas, a todas las naciones, a todas las razas, a todas las religiones, a los eruditos y a los ignorantes. Pensemos en aquellos que son la eflorescencia de la humanidad, los productos acabados de la evolución, los maestros, el Cristo, el Buda. Pensemos en su naturaleza sumamente sensitiva, pura y llena de compasión. Tratemos de sentir este amor y esta veneración que emanan naturalmente de nosotros cuando elevamos los ojos y cuando abrimos nuestros corazones a la belleza de lo que ellos son. Tratemos de mirar a toda vida como ellos miran a toda vida, de sentir su amor y su ternura hacia todo. Así como su sentido de la unidad con todo. Vivamos en esta unidad.
Bueno, volviendo de regreso. El tema que tenemos, nuestro primer grupo para compartir entre todos, por eso nos pareció muy movilizador poder compartir esta meditación, porque vamos a charlar acerca de la evolución y de la ley de karma. Evolución, desde lo que la palabra significa, proviene del latín, que significa cambio, desenvolver, desplegar, un desenvolvimiento que implica sin duda movimiento. El aporte que hizo ahí un poquito más de mediados del siglo XIX, Darwin, acerca de la evolución, fue un aporte maravilloso a la ciencia moderna, ya que frente al criterio que predominaba en ese momento, que era el de la creación, o sea, una idea de que todo lo que era dado era puesto en el universo en su momento de la creación y se mantuvo estático a lo largo, digamos, de los tiempos. Darwin lo que hace es volcar el concepto de evolución, entender que las formas se iban adaptando a los cambios en el ambiente, en el entorno. Sin duda el aporte fue maravilloso y ha traído esa idea de movimiento dentro del mundo de las ciencias, pero sin duda un concepto parcial que fue a través de Madame Blavatsky, que a través de la Sociedad Teosófica, después de su fundación, ahí por 1876, cuando ella, no la fundación, sino cuando Blavatsky comienza a ir completando la idea de evolución que había en el ambiente. Sin dudas, uno tratando de hacer un poco un esfuerzo de ponerse en esos momentos con una idea de evolución, que sin duda ya la ciencia lo había adoptado, ¿no? Esa idea más dinámica, que ella haya tenido la fuerza de ir completando, de ir poniendo otro concepto de la evolución, porque sin dudas para la ciencia era absolutamente materialista, porque solamente tenía en cuenta la forma, cómo iba desenvolviéndose o cambiando en virtud del ambiente. Y es allí donde empezamos a tener otra idea a través de la teosofía que nos brinda un concepto dinámico y completo de lo que la evolución es. Es interesante, y tomo acá algunas palabras de lo que hemos estado compartiendo en la meditación, que cuando nos vamos trabajando la idea de una vida evolucionando, una vida divina evolucionando a través de las distintas formas, como lo dice, dormida en el mineral, más despierta en las plantas, un poco más despierta en los animales y absolutamente despierta y autoconsciente en el ser humano. Es interesante poder llegar a compartir, a ir viendo la idea de la mónada,
de ese rayo divino proveniente del Logos, que se va sumergiendo primero en lo que es el reino elemental, luego en el mineral, en el vegetal, en el animal, para culminar esa idea de evolución, al menos en el plano físico, a través del reino humano. Es tener en cuenta que la vida va evolucionando al igual que lo va haciendo las formas. Las formas van generando a través de las vibraciones del ambiente impulsos que generan que esta vida divina que está dentro de esa forma se responda a esas vibraciones y empieza a generarse todo un movimiento, ¿no? de ida y de vuelta, de la forma hacia lo divino y de lo divino hacia la forma. Por eso las formas se van adaptando para que esa vida pueda desplegar todas sus capacidades, pero esa vida, energía, espíritu, mónada, no nos quedemos con la idea o con las palabras que limitan desde algún modo lo que uno quiere expresar, va desplegando todas sus capacidades, pero no es autoconsciente. Está en un estado indiferenciado, no se sabe en sí misma lo que es, ¿sí? Entonces, me gustaría, si Fanny es tan amable, de ir agregando algunos conceptos a través de que ella nos va a vertir de la doctrina secreta. Fanny. Tenés que habilitar el micrófono, Fanny. O si alguien se lo puede habilitar, por favor. Ahí, ya está. Bueno, tal como venía diciendo Marcela, entonces la idea de evolución es un acto de desplegarse, un proceso de crecimiento, de desarrollo, como el de una flor, como el de un animal, desde luego. Lo que presenta la sociedad teosófica o la sabiduría antigua es una idea dinámica que no solo ilumina el pasado y el presente, sino que nos da un vislumbre del futuro. Y esto no solo en relación con la humanidad en conjunto, sino de nosotros como individuos. Nos indica la perfección que hemos de alcanzar algún día y los peldaños de la escala por los cuales ascenderemos hacia la perfección. En cuanto a la evolución humana, en la doctrina secreta, en el tomo 3, encontramos que nos postula 3 nuevas proposiciones a tener en cuenta. La evolución simultánea de 7 grupos humanos en distintas partes de nuestro globo. La segunda, el nacimiento del cuerpo astral o etérico antes del físico, siendo el primero un modelo para el último. Y que el hombre en esta ronda, la 4ª ronda en la cual nos encontramos, este gran ciclo precedió a todos los mamíferos, incluso a los antropoides en el reino animal. Estas son las 3 proposiciones que están en el volumen 3. Otro aspecto interesante que nos presenta la doctrina secreta es el de los esquemas
de evolución, diciéndonos Blavatsky que existen 3 esquemas de evolución en el hombre: la evolución espiritual o monádica, la intelectual y la física. Las 3 son aspectos finitos o reflejos en el campo de la ilusión cósmica de Atman, el séptimo, la realidad única. En cuanto a estos 3 aspectos, veremos la evolución monádica o espiritual. Si me permitís un segundo, Fanny, sí. Me gustaría remarcar que si bien ahora vamos a entrar un poco más en detalles en lo que es la evolución humana, porque es lo que nos acontece en virtud de lo que es el tema de esta escuela, que es el de la vida como oportunidad y karma, tener en cuenta que esto que ahora nos va a explicar con un poquito más de detalle de estas corrientes evolutivas, de estas 3 corrientes evolutivas, que al modo de lo que veníamos explicando, de cómo la mónada sumergida en las distintas formas, atravesando los planos de la manifestación, en lo que es la evolución hasta el humano, lo que es el mineral, el vegetal y el animal, se estaban llevando a cabo 2 corrientes evolutivas, la corriente evolutiva monádica o espiritual y la de la forma, en forma inconexa, ¿sí? Porque no era en estado indiferenciado. Es a través del paso al reino humano donde en la individualización del alma, cuando dejamos de tener ese alma grupal que teníamos hasta el animal, donde el quinto principio, el principio manásico, ingresa y forma parte de los principios inherentes al hombre, al ser humano, al reino humano, es que queda en un estado latente, ¿sí? Al menos por lo que interpretamos, que queda en un estado latente ese principio y como ahora nos va a contar Fanny, en qué momento fue activado, donde eran las condiciones propicias para hacerlo. Lo que quería marcar es que tengamos en cuenta que en esta cuestión evolutiva de estas corrientes que vamos a ir ahora mencionando, aparece la tercera corriente como una necesidad de conexión en el ser humano, ¿sí? ¿Te parece, Fanny, que nos vayas contando lo que estas corrientes son? Bueno, cómo no. Que seguramente es de conocimiento de todos los presentes, que ya lo deben haber visto o estudiado, ¿no es cierto? Bueno, tal como nos presenta entonces la doctrina secreta, vemos la evolución monádica o espiritual. Esta está relacionada con el desarrollo y desenvolvimiento de la mónada en fases de desenvolvimiento cada vez más elevadas. La chispa, o sea, la mónada, o nuestro principio espiritual, pende de la llama por el más tenue hilo de vida. Viaja a través de 7 mundos. Se detiene en el primer reino, es un metal y una piedra. Pasa al segundo como planta y llega al animal sagrado, la primera sombra de un hombre. Las mónadas que emplean vehículos del reino humano
cuando sean aptas para trascenderlos después de 7 rondas, o sea, de 7 grandes ciclos de la humanidad, podrán seguir su evolución monádica en reinos más elevados todavía que el humano. Esto se los llaman los reinos dianshoánicos. Los dianshoans, o estos seres altamente evolucionados, se hallan sujetos al karma y tienen que agotarlo en cada ciclo, porque se nos dice que no existen privilegios en el universo. En cuanto a la evolución física, está representada por los chayas, palabra sánscrita que significa sombra, de seres que han venido a ayudar a la humanidad, que habían logrado su culminación en etapas anteriores, eran seres espirituales, altamente espirituales, llamados los pitris lunares en la doctrina, en torno a los cuales la naturaleza ha concretado el cuerpo físico. O sea, estos seres ayudan a este desenvolvimiento físico. También se nos dice, ni la forma del hombre, ni la de ningún animal, planta o piedra, ha sido jamás creada, y es tan solo en nuestro planeta donde empezó a devenir, a objetivarse en su estado material presente, a expandirse desde dentro hacia afuera, desde la esencia más sublime hasta su aspecto más denso. Bueno, esto es brevemente entonces la evolución física. Pero, tal como decía recién Marcela, llegó un punto en la humanidad en que era necesario conectar aquella parte espiritual monádica con el aspecto físico que había logrado ya cierto desarrollo, que se logra en las dos razas primeras, la primera, la segunda y en la mitad de la tercera, es cuando deviene este otro tipo de evolución para hacer esta conexión que le faltaba al hombre. Es el aspecto más significativo de la evolución humana, la evolución del intelecto. Es el despertamiento del principio mental o la llegada de otros grandes seres, o sea, jerarquías altamente evolucionadas, que vinieron a ayudar a la humanidad, los Manasa Putras. Putra significa hijo y Manasa mente, hijos de la mente. Esto se produjo en el gran ciclo de la tercera, en mediados de la tercera raza raíz, según nos dice nuestra enseñanza, donde encarnan estos hijos de la sabiduría y lo hacen a través de una ley que es la ley de la compasión, porque los seres en los peldaños superiores de la vida se inclinaron a dar una mano a los hermanos de los peldaños inferiores para transmitirle y permitirle ascender en la escala. El hombre entonces ha estado en la tierra en esta gran ronda o en este gran ciclo, en la cuarta ronda, desde el principio. Pero solamente en medio de la tercera raza raíz fue el hombre dotado de manas. Y de esto hace, según nos dice la enseñanza, 18 millones de años. En el libro de Barborca, El Plan Divino, nos da una idea
de hacia dónde sigue la humanidad en su evolución. En futuros eones, grandes ciclos de tiempo, durante la sexta ronda tendrá lugar un proceso análogo a este del despertamiento del principio mental, que será el despertamiento del principio búdico. Y en la séptima ronda, ya cuando está por culminar la perfección del hombre en la Tierra, alcanzará el principio átmico, que es el despertar del aspecto de la voluntad divina. Entonces, de esta manera, la humanidad, en eones de existencia, entrará o se desarrollará completamente el hombre y entonces podrá manifestar los 7 principios plenamente desarrollados. Por supuesto que esto es con respecto a la humanidad en general, en su desarrollo, pero el hombre tiene la posibilidad también de adelantar en su proceso evolutivo, por medio de disciplinas y cambios en su vida. Por eso, para terminar, aquí traje una frase de la Carta de los Maestros que dice: no fue una frase sin sentido, la del Tathagata, la de que aquel que se domina a sí mismo es más grande que el que vence a millares en el campo de batalla. No hay ninguna otra lucha más difícil. No sé, Marcela, si querés continuar con Karma. Ay, no se escucha. Ahora, perdón. Ahora sí. Lo tenía silenciado. Bueno, lo que decía que quisiera agregar con respecto a lo que venimos hablando de la evolución y la visión que aporta la teosofía, es que, y como bien lo dice a través de la tercera proposición del tomo 3 de la doctrina de antropogénesis, que el hombre existía antes que el mamífero. Sin duda que se rebate la idea de que evolutivamente procedemos del mono. Esa es una idea científica materialista que no es a través de lo que estamos exponiendo, que tiene que ver con la evolución de la mónada en las distintas formas, y que cuando en esta tercera y media raza se nos dota de la mente, a través de estos seres tan evolucionados que vinieron a colaborar con esta humanidad, que encarnaron en estos cuerpos físicos, porque estaban siendo aptos para ello, hubo una porción que no lo hicieron y por ende no toda la humanidad quedó con ese principio mental activo y, como bien lo denomina Blavatsky, los amente, ellos fueron los que generaron consecuencias, no sé si deseadas o no dentro del plan, pero tuvieron contacto con los animales y es allí donde se genera el antropoide, y que obviamente cuando hablamos de antropoide nos estamos refiriendo al simio, al mono, y que una vez más quedaría a través de nuestras enseñanzas evidenciado que la evolución del humano es de otra forma.
Quería, digamos, cerrar esta idea para que en verdad entendiéramos que, o sea, el modo en que es expuesta la evolución, y sumar, como para ir, digamos, redondeando el tema de evolución y pasar a los lineamientos generales del karma, también por una cuestión de tiempos, entender que la corriente evolutiva de la inteligencia, como decíamos al comienzo, vino a conectar lo que no estaba siendo conectado entre la mónada o el espíritu y la forma. Es a través de ese momento cuando también se da la separación de los sexos y la vida se hace autoconsciente. Lo que no significa que está siendo autoconsciente la mónada en verdad de lo que es, porque es justamente el desafío que tenemos por delante, es porque la mónada se ha identificado de tal manera con los vehículos que se ha identificado con el vehículo físico, con los distintos, pero básicamente con el vehículo físico. Entonces, es así lo que nosotros deberemos desandar. Pero bueno, ese es otro tema. Quería cerrar eso y también comentar que la reencarnación no es otro concepto distinto, sino que forma parte del principio universal de evolución, que es el modo que, digamos, acontece al humano en las distintas vidas, donde la forma sin duda sigue siendo la forma humana, pero no va cambiando, si bien también cambia de sexo, también cambia todas las connotaciones, todos los principios como consecuencia de la vida vivida. Pero bueno, eso será otro tema que se abordará en estos días. Creo que redondeando ya lo que es la idea de evolución, espero que haya sido claro el modo en que lo hemos propuesto. Y pasamos ahora a la idea, a trabajar lo de la ley de karma, que nos parecía realmente importante el trabajar la evolución como este escenario donde la mónada viene a tomar sus experiencias para que en definitiva, según nos dice Blavatsky ahí por el tomo 2 de la doctrina secreta, donde la evolución espiritual es realmente, según la ciencia oculta, el fundamento de la manifestación del universo. Es para que la mónada se haga consciente en sí misma de lo que es. Y entonces es allí donde en verdad, entendiendo, creyendo en la vida una, es que de igual manera que existe la vida una, existe la ley una, que es la ley de karma. Exotéricamente hablando, karma, el concepto de karma es acción. O podemos decir que a cada causa le acontece un efecto. Esotéricamente hablando, es más que eso. Tiene que ver con el mundo del ser, con lo moral.
es la ley de retribución infalible. Me gustaría de ahí compartir esta idea que está sacado de la doctrina, de la sección 15, compartir esta parte que me pareció así como determinante en los conceptos que se pueden sumar, ¿no? Tratar de darnos la idea de lo que en verdad es. El átomo cósmico 1 se convierte en 7 átomos en el plano de la materia, y cada uno es transformado en un centro de energía. Ese mismo átomo se convierte en 7 rayos en el plano del espíritu, y las 7 fuerzas creadoras de la naturaleza radiando de la esencia raíz. Siguen unas el sendero de la derecha, otras el de la izquierda, separándose hasta el fin del kalpa y sin embargo en estrechos abrazos. ¿Qué las une? Karma. Tratar de comprender lo que karma es en la manifestación del universo. Hubo un estado que irrumpió a través el equilibrio, y karma es la ley de las leyes que viene a restablecer en el plano físico el equilibrio y en el plano del ser la armonía. De ahí es el fundamento para comprender lo que el karma significa, ¿no? O sea, nosotros sin duda sabemos y lo que es, podemos decir sí, es la acción y reacción, pero es en verdad, es la ley de las leyes, es la ley infalible que ajusta absolutamente todo, desde lo cósmico hasta el movimiento de nuestras manos. Es lo que está todo inscripto en el universo. No podemos adentrarnos en el tema, después en todo caso Alicia nos va a compartir algunas líneas de lo que la jerarquía que está a cargo, o los escribientes, que también se les llaman los lipikas, que está a cargo del karma, pero tratar de comprender, de hacer ese esfuerzo en la comprensión intelectual de lo que el karma es una tarea que en verdad nos compete, porque excede la idea que podemos llegar a tener. Es una ley que viene a ajustar a cada causa genera su efecto. Es una ley de connotación, o mejor dicho, podríamos preguntarnos por qué es una ley de connotación o de alcance moral. Y tendría eso que ver con la idea que tenemos acerca del bien y del mal. Por eso me pareció interesante esto del final, de lo que les acabo de leer, que algunos siguieron el sendero de la derecha, otros los del sendero de la izquierda, y es karma lo que viene a restablecer ese equilibrio. Porque acá no se trata de la idea de un código, de una estructura de lo que está bien y de lo que está mal,
sino es el concepto de equilibrio y de armonía. Es la idea de que el bien y la armonía es una cosa y lo mal y la falta de armonía es lo opuesto. Entonces karma va a ser esa ley retributiva, esa ley de ajuste para restablecer aquello que fue resquebrajado, o sea, descompensado, de aquello que realmente hemos quebrantado. Sin dudas, todo aquel dolor y sufrimiento tendrá que ver con lo que hemos acontecido, y a todo aquello que hemos procurado sumar en armonía, también será retribuido. En líneas generales, es el esquema que nos podemos mover en cuanto a karma, porque para no adentrarnos en lo que después van a ir trabajando los distintos grupos en forma particular, ¿no? Así que, no sé si Fanny querés agregar algo, o Alicia, a lo que expuse, están... A ver, Alicia, con el asunto de los lípicas, que creo que sería importante que hiciera su aporte. Sí, lo que me gustaría agregar, discúlpame Alicia, que esa cosa que a uno le va quedando en el tintero, lo que viene a destruir el equilibrio, la armonía, es el egoísmo. Es el egoísmo porque en la identificación que ha tenido la mónada con la forma, ha dejado de percibir la unidad de la vida. Entonces, al estar movilizada por la forma como actividad, es lo que hace que quebrante la armonía de lo que la vida una es. Eso me pareció interesante, poder tratar de comprenderlo, porque es a través del egoísmo donde vivimos quebrantando el equilibrio, la ley de armonía. Bueno, quería agregar eso porque como me había quedado en el tintero. Es como el nudo central, ¿no? Esa violación a la ley del amor. Ahora, yo quería hablar un poquito de los lipicas. En realidad, ¿qué sucede entonces? ¿Cómo puede ser que se pueda activar el karma y que haya un registro constante de eso? Entonces, la señora Blavatsky, citando el antiguo comentario del libro de Dician, dice: un ejército de los hijos de la luz se sitúa en cada ángulo, los lipicas en la rueda central. Los 4 ángulos son los 4 puntos cardinales, y la rueda central es el centro del espacio, y el centro está en todos lados, porque siendo el espacio ilimitado, ese centro es cualquier punto donde se focalice la conciencia reconocedora. Esto está en el fundamento de la filosofía esotérica de Purukya. Dice, puesto que este registro está ocurriendo constantemente, debe haber ahí seres o entidades inteligentes asociadas con este proceso. En la doctrina secreta, estos seres se llaman los lipicas. Algunas veces se presentan como señores del karma. Un término mejor que los señores del karma podría ser escribientes kármicos, tal como es el significado literal de la palabra lipika, que deriva de la raíz sánscrita lip, escribir. Místicamente, estos seres divinos están relacionados con el karma, porque ellos son los grabadores,
los que imprimen el fiel registro de cada acto de pensamiento del hombre, de todo lo que fue, es y siempre será en el universo fenomenal. Es el libro de la vida, porque el plan es eterno y los lipicas continuamente registran las etapas en él. Es la ley divina de armonía y es así que la ley divina de armonía puede cumplirse. El hombre es esencialmente un pensador y está constantemente pensando pensamientos. Fortalece y dota de poder a alguno de ellos y a otros los lleva a la práctica en forma de actos. Así su vida y pensamiento se convierte en el patrón dominante del tiempo. Esto ha sido creado por el mismo hombre y día a día lleva adelante el proceso de moldear ese patrón que llegará a ser su modelo dominante cuando retorne a la Tierra para su propio renacimiento. Esto también está situado en el plan divino de Barboca. Bueno, está todo dicho. Bueno, esto ha sido nuestro trabajo de exposición acerca del escenario donde se mueve en esta evolución. Y bueno, esta tarde, a partir de las 18:30, vamos a compartir un trabajo práctico donde todos, bueno, lo tienen ahí en la carpeta, donde vamos a leer el poema de Ítaca. Y bueno, y ahí vamos a trabajar un poco la participación de todos los que quieran, ojalá sean todos. Y bueno, ahí vamos a estar todos activamente trabajando. Bueno, espero que haya sido claro y me gustaría ahora, si están todos de acuerdo, en que procedamos al cierre de la exposición con O vida oculta. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás.